Esta es una lucha por la democracia y la libertad, una lucha por Bolivia. A los bolivianos que me escuchan, no dejemos que el marxismo imponga una dictadura como en Venezuela y en Cuba. Yo soy un hombre de fe, presidente, como fue la lucha de mi pueblo y fue la lucha de los bolivianos. Lo único que puedo decirle es que siempre, como abogado, pregoné que la justicia es el único mecanismo que tenemos los ciudadanos para hacer defender nuestros derechos. Dios ilumine a su autoridad, Dios bendiga a su autoridad y absolutamente a todos los que están en este momento conectados. Téngase presente, aguardamos un momento. La de ayer fue una audiencia maratónica que terminó a primeras horas de la madrugada de este viernes 30 de diciembre y termina este año con una situación extremadamente compleja, extremadamente confusa y sobre todo extremadamente delicada. ¿Por qué? Porque el Comité Interinstitucional de Santa Cruz hoy ha convocado un paro cívico de 24 horas y las consecuencias y las reacciones a este fallo judicial han sido prácticamente inmediatas. Vamos a conocer esas reacciones, vamos a tener, por supuesto, también vamos a tener opiniones de analistas porque hay que ponerle letra a todo este asunto. Hay que escribir una nueva historia a partir de la detención de Luis Fernando Camacho el 28, de su proceso el 29 y de estas medidas cautelares que llevan a Camacho a 4 años a la cárcel, al penal de Chonchocoro. Escuchamos ahora las palabras del abogado de Luis Fernando Camacho. En los pedidos procesales el juez no ha valorado lo que se ha argumentado y fundamentado. Se ha tocado relación de hechos que ni siquiera ninguna de las carteras de Estado ha expuesto ni ha fundamentado. Esto nos llama de sobremanera la atención. El juez es como si hubiera leído la resolución de manera oscura y arbitraria. Doctor, ¿se ha tomado en cuenta su salud? ¿Se ha considerado su salud, doctor? Desconocemos. Como pueden evidenciar, no nos permiten el ingreso a la Félix CC. Vemos varios movimientos de la policía, pero estamos averiguando. Doctor, ¿en la audiencia se ha considerado su salud? En absoluto, el juez no ha considerado ninguno de los certificados médicos que se han presentado. Es más, el Ministerio Público es consciente y la policía que desde el día de hoy pues, no se nos ha permitido poder hacer esta valoración médica, ni siquiera se ha permitido que personeros del IDIF, médicos forenses del IDIF ingresen, no se ha permitido que se suministre este suero para el bienestar y la salud del gobernador. Pero fue atendida, ¿no? Atendido más bien por una médica y también se vio fotografía donde recibió medicación. En realidad, lo que se pronuncia el Ministerio Público es que se hizo una primera valoración respecto a cuando fue trasladado de la... Declaraciones de uno de los abogados que forma parte del equipo legal de la defensa del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Muchas dudas razonables en este momento. Por ejemplo, ¿quién se va a hacer cargo de la gobernación de Santa Cruz? 1. 2. ¿Cómo se van a ir aplicando las medidas de prisión dispuestas ayer por la Asamblea de la Cruceñidad? Hoy paro cívico de 24 horas. Luego ya nos encontramos con el escenario de fin de año y qué va a pasar la próxima semana a partir del 2 de enero institucionalmente en la gobernación cruceña. ¿Qué medidas irá asumiendo Santa Cruz para reclamar por la detención, en primer lugar, y en segundo lugar, por estas medidas cautelares, 4 meses de prisión en Chonchocoro para el gobernador cruceño? Hay que tomar en cuenta que en los últimos tiempos, en este año y medio, hay en prisión preventiva, una expresidenta, Yanine Áñez, y el gobernador de Santa Cruz, con lo cual el golpe a la institucionalidad política del país es muy grande. Y es tan complicado que la digestión de este proceso puede ser excesivamente larga y dolorosa para todos nosotros como sociedad boliviana. Lo único que hay que apelar es que no
se cometan excesos, que esta indignación que existe por la parte que defiende en cierto los intereses de Luis Fernando Camacho, del Comité Interinstitucional Cruceño, no se desborde y no derive en brotes de violencia. Esa es la apelación que hacemos desde F10 Noticias. La violencia no es camino de resolución de ningún tipo de conflicto. Sin embargo, ahí está. Vamos a ver qué sucede. Hay tensión en estos momentos en Santa Cruz, primeras horas del día del paro cívico. Iremos tomándole el pulso a esta situación, pero también iremos tratando otros temas que forman parte de la actualidad informativa. Hay declaraciones en estos momentos de Edwin Bazán, que estuvo en la audiencia virtual durante prácticamente 7 horas entre ayer y la madrugada de hoy. Diputado de Creemos, Edwin Bazán. Estas son las declaraciones registradas por F10 Noticias. Lo decimos porque la argumentación del juez no guardaba relación ni con los argumentos de la defensa ni con los argumentos de la parte acusadora. Es decir, habían elementos que no cuadraban con la argumentación de ambas partes, lo que nos hace prever que la sentencia estaba escrita y estaba preparada incluso antes de comenzar la audiencia. Es decir, fue una sentencia por encargo, una sentencia dictaminada políticamente por el presidente Arce y por el ministro de Gobierno. Ya no somos más un Estado de Derecho, somos un Estado forajido. Nos hemos separado de los elementos básicos y constitutivos de un Estado de Derecho, entre ellos la independencia de poderes. La justicia está actuando bajo la digitación del poder político de turno. La justicia le está haciendo los mandados al poder político, al MAS, y básicamente podemos decir que la justicia se ha convertido en la prostituta del movimiento al socialismo, porque hoy le hace los mandados al movimiento al socialismo. Una sentencia que no correspondía porque los argumentos fueron altamente subjetivos, tanto de la parte acusadora como del propio fiscal, como del propio juez a la hora de leer su sentencia condenatoria de detención preventiva de 4 meses. Altamente subjetivo. Lo que correspondía es que el gobernador se defienda en libertad. Bueno, ahora estamos en puertas de la FELCC, tenemos información que podrían trasladarlo inmediatamente. Estamos intentando ingresar, en realidad estamos intentando ingresar desde tempranas horas, hemos sido agredidos. Declaraciones muy potentes de Edwin Bazán, muy potentes. En un Estado de Derecho, y enseguida vamos al desarrollo ya de las noticias, en un Estado de Derecho se presume la inocencia y no la culpabilidad. Independientemente del caso de Yanine Áñez, independientemente del caso de Luis Fernando Camacho, la Fiscalía y el Ministerio Público obra de una forma atentatoria contra los derechos humanos y contra los derechos civiles de las personas. Lo hace presumiendo la culpabilidad y no la inocencia. Tenemos un problema de fondo en cuanto a la administración de justicia en el país. Lo de ayer, lo de esta mañana, es una prueba más de ello. Independientemente de las connotaciones legales, políticas y sociales que tienen estos fallos judiciales, independientemente. Una persona cualquiera, usted y yo, en una circunstancia determinada, cuando se nos acusa, tenemos el derecho, la obligación y la protección del Estado de poder defendernos con garantías procesales. Eso significa podernos defender en libertad. Naturalmente, cuando se toma una decisión de prisión preventiva, es justamente por eso, porque hay riesgos procesales, es decir, hay el riesgo de que esta persona se pueda escapar, pueda huir del país y escabullirse de sus responsabilidades legales. ¿Era el caso de Yanine Áñez? ¿Era el caso de Luis Fernando Camacho? ¿Es el caso de Luis Fernando Camacho? ¿Existen o existían esos riesgos? Para la justicia, sí, evidentemente sí. Y no es una necesidad en estos momentos perentoria de ir a cuestionar los fallos judiciales, sino ver la magnitud del problema. Y la magnitud del problema tiene que ver con una excesiva permeabilidad política de la justicia en el país. Más allá de esto, las conclusiones naturalmente están ahí, las tiene usted y por supuesto, y naturalmente, su derecho a la opinión.